Buenos días, señora presidenta de las Cortes, señor presidente de Aragón, señoras y señores diputados y a todos los presentes que nos acompañan. Hoy es un día importante para Aragón. Estamos en una situación muy grave, muy preocupante. Por eso, celebrar un pleno monográfico por iniciativa de dos grupos parlamentarios pequeños, por iniciativa inicial de dos grupos parlamentarios pequeños como Aragón Teruelesista y Xunta Aragonesista, es una buena noticia y que esa solicitud fuese apoyada por unanimidad. Sabemos cómo entramos en este pleno. Es muy importante que salgamos mucho mejor, que salgamos con líneas de actuación más claras, con propuestas que puedan ser eficaces en el debate nacional y no nos enzarcemos en polémicas estériles. Un debate que exige asentar principios constitucionales de equidad y de cohesión territorial. Que salgamos más unidos y con un rumbo para influir y mejorar la reforma del sistema de financiación en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y vamos a partir de un análisis muy claro que revela lo que venimos denunciando desde la existencia de Teruel Existe. La despoblación es una verdadera crisis de territorio. La despoblación se ha configurado en España y en las comunidades autónomas por un proceso económico de largo alcance impulsado por la desagrarización y también por el impulso de determinadas políticas públicas por diferentes gobiernos de ambos partidos mayoritarios con responsabilidades. En suma, la despoblación es un verdadero problema de Estado. La financiación autonómica no es ajena en modo alguno a considerar la despoblación como un factor de peso en esa política pública y no puede ser ajena a la necesidad de corregir la despoblación. Es decir, la financiación autonómica ha de tener como un objetivo corregir la despoblación porque estamos ante una verdadera crisis de Estado. La despoblación no es solo un asunto económico o de política autonómica, que también, sino que la despoblación afecta a los derechos de las personas y, por lo tanto, en primer lugar, es una cuestión de igualdad en el ejercicio de los derechos. La brecha social, económica y de servicios que genera la despoblación divide España en dos y lo hace para señalar dos velocidades, pero también dos capacidades de ejercer derechos reconocidos constitucionalmente. Y en esas dos velocidades lo que tenemos es una brecha de desigualdad de servicios públicos que forman el estado de bienestar, en las oportunidades de formación, de empleo, de emprendimiento, de cultura, de vida, de disfrute. Así que sí, la manera en la que se reparten los fondos estatales que están dirigidos a prestar los servicios del estado de bienestar va a incrementar la desigualdad. Pero no solo una desigualdad en renta o en capacidad económica, sino una desigualdad en el ejercicio de los derechos de las personas. Con esta financiación nos saltamos de entrada unos cuantos artículos de la Constitución y no voy a decirlos todos porque son bastantes los artículos que nos saltamos. Por ejemplo, el artículo 9.2, que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos. El artículo 139.1, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Solamente este artículo ya justifica que la prestación de servicios públicos sea equivalente en el nivel de calidad y de accesibilidad en cualquier parte del territorio. Una brecha de desigualdad que en estas mismas Cortes, hace solo 4 días, ha analizado con rigor jurídico y sentido social, por ejemplo, la profesora Yolanda Gómez, quien fue la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hasta hace muy poco tiempo. Hablando de despoblación e igualdad de derechos, la profesora Yolanda Gómez abogaba por aplicar, de acuerdo con la Constitución, un estándar de derechos, un principio, lo del estándar de derechos, que está consolidado en el derecho de la Unión Europea y que permitiría exigir las políticas necesarias para paliar esta brecha de desigualdad, entre ellas una financiación autonómica equitativa. Una brecha de desigualdad que está muy bien recogida en el libro Despoblación, Cohesión Territorial e Igualdad de Derechos, publicado por este centro de investigación. Y estos son, además de las propuestas de resolución que aprobemos aquí, los principios que deberíamos ser capaces de trasladar al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, a los representantes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a los presidentes de las otras 16 comunidades autónomas. Y también, por supuesto, entre estos expresidentes, a los dirigentes de los partidos nacionales, en especial Alberto Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición de las Cortes Generales, y al presidente Pedro Sánchez, que preside el Gobierno de España en este momento. Por cierto, el señor Feijóo ha estado en Zaragoza señalando que la despoblación debe estar incluida en los criterios de financiación. Y no se nos ocurre más que decir que bienvenida esta afirmación. Todo suma. Pero solamente un detalle muy importante. Galicia, la comunidad que presidía en el año 2021 y suscribió la declaración del Foro de Santiago en defensa de la despoblación, parece ser que no ha solicitado que se incluya la despoblación en este documento. ¿Cómo se cuadra este desajuste? ¿No es eso realmente un despropósito?
Para arañar votos, para ganar espacio electoral a costa de la despoblación, el señor Feijóo vino en campaña electoral de las generales a Teruel, algo que, visto ahora en perspectiva, constituye una notable sorpresa. En esos días, la despoblación parecía importante. Ahora bien, cuando se trata de aplicar, por ejemplo, las ayudas al funcionamiento que Teruel Existe consiguió llevar al Congreso y que se aprobaran, entonces el señor Feijóo desaparece y parece que también se borra usted, señor presidente, cuando le exigimos que colabore la comunidad autónoma en la aplicación de esas ayudas al funcionamiento. Y lo mismo podemos decir del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las ayudas al funcionamiento las concibe solo como un titular, apenas sin contenido y, por supuesto, dotadas de una manera irrisoria, cuando unas ayudas al funcionamiento bien dotadas son la herramienta más eficaz para la despoblación, para luchar contra la despoblación. Son la medida que, por ejemplo, debería poner en marcha de manera urgente. Por supuesto, también una financiación autonómica de acuerdo con los criterios que salgan del consenso de estas Cortes. Criterios que tienen que denunciar y que vamos a hacerlo, porque en Aragón no admitimos, no aceptamos y no podemos tolerar la discriminación que impregna y que da forma al informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de la población ajustada elaborado por el Ministerio de Hacienda. Repito, no admitimos, no aceptamos y no podemos tolerar la discriminación que impregna ese documento. Este informe contiene cuestiones muy preocupantes por irracionales respecto a las variables correctivas de carácter geográfico y demográfico, en especial, por ejemplo, la minusvaloración del peso de la superficie en la prestación de los servicios, cuando precisamente muchos de ellos dependen de la movilidad y de la accesibilidad, es decir, de la superficie y de las infraestructuras que vertebran esa superficie, por la desconsideración también de la importancia de la despoblación y también por un tratamiento erróneo de los indicadores utilizados para incluir la dispersión de la población en las fórmulas de población ajustada. Asimismo, también la consideración de la distancia entre núcleos de población como una de las variables. La dispersión de la población no solamente debe ser por número de núcleos, sino también por la distancia entre los mismos. Así, el grupo de expertos citado en el informe señala que el sistema actual incluye correcciones globales y no tramo a tramo por tres variables geográficas: la extensión territorial, la insularidad y la dispersión de la población, con una ponderación global conjunta del 3%. Es decir, entre todas las variables correctivas solo afectan al 3% de la financiación autonómica. Obviamente, para nosotros, algo impresentable. Respecto a la despoblación, dice el citado informe, esto es para hacérselo mirar. En España, las diferencias de población no son tan importantes. Apenas alcanzan un pequeño orden de magnitud, por lo que no parecería razonable prever un tratamiento específico para las regiones menos pobladas como tiene, por ejemplo, Canadá. O sea que para ellos las diferencias de densidad de población no son tan importantes. Los 9 habitantes kilómetro cuadrado comparado con los más de 600 que tienen muchas regiones en España no son importantes. Si este informe se pretende tener objetividad, yo creo que esto desmonta cualquier pretendida objetividad de este informe. Parece que son argumentos construidos para justificar una decisión que se toma en base a otros criterios, una decisión casi tomada a priori, a atender razones más atentas a la importancia del peso político de unas comunidades y a su peso demográfico que a la identificación de las insuficiencias y de las trabas para lograr una financiación autonómica justa y en la igualdad de derechos. En ningún caso son argumentos para construir un análisis que busque un reparto más equitativo. Incluso señala que parece, por tanto, claro que cualquier propuesta que plantease la inclusión en el sistema de financiación de un componente ligado al fenómeno de la despoblación, medida en términos estáticos, debería estar principalmente dirigida a 4 comunidades autónomas que en este momento sufren dicho problema de manera más acentuada, que son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón. O sea, que sí que reconoce indirectamente que ese es un problema que existe, pero parece que no tiene tanta importancia. Hay otro fallo en esta evaluación de la despoblación, que es que no atiende al ámbito provincial para indagar más en el problema de la despoblación. Hubiesen tenido mucho más fácil y más justificado haber aplicado para medir la despoblación el criterio que aplica la Unión Europea, es decir, los 12,5 habitantes kilómetro cuadrado aplicado en los NUC 3, es decir, en las provincias. Pero no, con la despoblación en este informe se retuercen los indicadores para ocultar el problema. Y vamos a poner cifras sobre este análisis que venimos manteniendo, porque creemos que es el momento de empezar a pasar del relato a las matemáticas. Cifras que revelan con claridad la dimensión del problema denunciado, como es la insuficiente financiación autonómica de Aragón. La mayor constatación de esta insuficiencia se puede encontrar en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre el grado de cumplimiento de los ingresos procedentes de la Administración General del Estado, realizado para los años 2016 a 2020. Allí se revisan con detalle los recursos del sistema de financiación,
que dice que representan, los que vienen del Estado, el 80% de los ingresos no financieros de la comunidad autónoma. Es un buen análisis sobre la financiación autonómica que ha llegado a Aragón y alerta con concreción, conocimiento y rigor acerca de la financiación autonómica, una financiación que califica de insuficiente para Aragón, claramente insuficiente. Y una valoración que, a efectos de, aunque son de años anteriores, es claramente vigente en la actualidad. ¿Y hasta qué punto es insuficiente? Pues la Cámara de Cuentas cifra que actualmente lo que se recibe ya supone 628 millones de déficit de los fondos estatales, por ejemplo, que recibió Aragón en 2019. Es decir, para pagar los servicios básicos, Aragón ya tiene que poner 628 millones de otros fondos porque los fondos estatales son insuficientes. Con lo cual, cuando hablamos de evaluar el coste real de los servicios, ahí, en ese informe, ya tenemos una primera valoración del coste real de los servicios que tiene que pagar la comunidad autónoma. La comunidad gasta más de la media en sanidad y en educación, pero menos en servicios sociales. Y no es que no haya necesidades en servicios sociales, que las hay, que nuestros mayores, las personas que son atendidas por servicios sociales, disponen de menos recursos que la media nacional. Por lo tanto, hay una infradotación. Dice también la Cámara de Cuentas que las aportaciones de la Administración General del Estado de Aragón son insuficientes. Y en ese informe, que analiza los años que he mencionado, del 16 al 20, y que constata con datos la reclamación del Gobierno de Aragón y de todos los grupos políticos que llevamos años denunciando la infradotación para sostener el estado del bienestar en la Comunidad Autónoma de Aragón. Certifica que el Estado ha transferido los ingresos en los presupuestos, pero también dice que son insuficientes para cubrir el gasto derivado de la prestación de los servicios esenciales. Hay un desfase, aunque no es una cuestión que compartamos de evaluarlo por habitante, hay un desfase de 447 euros por habitante en el dinero recibido y lo gastado por la comunidad autónoma para hacer frente a los costes de los servicios básicos. Según destaca el informe, el sistema de financiación autonómica aportó 124.400 millones de euros a las comunidades autónomas, garantizando un mínimo igual a todas ellas de 2.146 euros por habitante ajustado para la prestación de servicios públicos esenciales. Se entiende por habitante ajustado el cálculo que pondera la variable de población con otras que afectan al coste de los servicios, como el envejecimiento, la dispersión o la superficie, pero ponderación absolutamente insuficiente, que es casi irrisoria. Sin embargo, en Aragón, el despliegue del estado del bienestar calculado por la Cámara de Cuentas es de 2.593 euros por habitante ajustado, lo cual supone un déficit de 447 euros de renta per cápita más de los recibidos, es decir, un 17% del coste de la prestación de los servicios. Y de esta medida, el informe también calcula cuál es la cuantía además que debería haber recibido la comunidad autónoma para cubrir sus gastos, es decir, 530 euros por habitante, 500 si lo hacemos por habitante ajustado. Por tanto, la Cámara de Cuentas, la financiación de Aragón, la que está, no la que va a venir, sino la que está, ya debería aumentar un 25% respecto a lo que se recibe. Y esta infradotación en sucesivos ejercicios ha supuesto un incremento sostenido del endeudamiento que se situó ya en 9.185 millones de euros a 31 de diciembre del 23. Es un sistema que necesariamente genera déficit y provoca endeudamiento, de manera que, por una suerte de vasos comunicantes que nos deberían explicar, las rebajas de impuestos en Madrid, que sí recibe su dotación más ajustada que Aragón, se convierte en deuda para Aragón. Curiosamente, Madrid recibe el dinero más correctamente que Aragón para satisfacer su estado de bienestar. Este informe de la Cámara de Cuentas le pone datos concretos a la desigualdad con la aplicación del modelo de financiación autonómica anterior. Pero es más, si con el nuevo reparto se pierden, como ha dicho el Gobierno, 442 millones de euros, entonces hablamos ya de una insuficiencia futura de más de 1.000 millones de euros para cada ejercicio anual en las cuentas de financiación autonómica de Aragón, de más de 1.000 millones de euros. Tenemos aquí otra vía que no hemos explorado. Ya tenemos ese informe. Hagamos llegar este informe de la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda. No sé si alguien se ha preocupado de enviárselo. Y segundo, exijamos que se fije una cantidad adicional en las supuestas partidas de financiación autonómica para garantizar que esa suficiencia financiera sea suficiente para la prestación de los servicios públicos. Junto a estas propuestas mencionadas, entendemos que Aragón debe defender en las bases de su propuesta, por un lado, financiación según el coste real de los servicios públicos para garantizar la igualdad de los derechos, carácter finalista de las partidas presupuestarias, aplicación del mecanismo rural de garantía de acuerdo con la Ley de Evaluación de Políticas Públicas para no dañar a las sociedades y a los territorios rurales, despoblación y distancia de los núcleos de población
orografía y accesibilidad territorial, es más importante la accesibilidad territorial que la orografía, porque en el fondo lo que realmente dificulta es la accesibilidad. Para ello influye la orografía, pero muchos más factores, como por ejemplo la disponibilidad o no disponibilidad de estructuras, muchas de las cuales son competencia del Estado. También debemos trasladar la despoblación y la accesibilidad territorial, como venía diciendo ahora, y también el sobreenvejecimiento y la caída de natalidad. Concluyo. Vamos a trabajar por el consenso. Vamos a estar unidos para proteger a Aragón como comunidad autónoma y para garantizar el bienestar de los aragoneses. Vamos a salir de este debate, entendemos, convencidos de que vamos a ser capaces de convencer al resto de las comunidades. Vamos a respaldar nuestras propuestas con hechos. Es decir, como Parlamento vamos a exigir al Gobierno de Aragón unos presupuestos, también para 2025, que cumplan de manera estricta con todo lo que pedimos para la lucha de la despoblación a los demás, es decir, que nos apliquemos el cuento. Será la única manera de que Aragón hable con el ejemplo. Gracias.